Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The Truth and the Way. Dios te bendiga en Cristo Jesús. En todo el mundo existe una noción general, al menos en el 99% de las personas, de que debe existir o existe algo superior que muchos no saben definir ni explicar, pero la gran mayoría le denomina Dios. El porcentaje restante, quizás un poco más pequeño que ese porcentaje, es aquel que defiende el hecho de que no existe nada así, porque según ellos, nadie les ha podido demostrar lo contrario. Dentro de este pequeño grupo, muy minoritario, se encuentran los que se denominan ateos, agnósticos, filósofos y algunos otros que se autoclasifican como no creyentes. Por otra parte, también encontramos otra clasificación, aquella que va relacionada con la cantidad de dioses o deidades en las que se creen. Están los monoteístas y los politeístas. En fin, existe un sinnúmero de posibilidades en los miles de millones de habitantes del mundo. De allí se menciona mucho que cada cabeza es un mundo. Pero cuando pregunto a alguien sobre si cree en Dios, el 99% de las personas me responden casi con una respuesta reflejo, que sí. Con los años entendí que realmente ninguno de ellos estaba mintiendo. Ellos creen en Dios, al menos aquel que escogieron, si es que tuvieron la oportunidad de elegir, o aquel que les impusieron desde niño por cultura o religión. El punto a donde los quiero llevar hoy y a donde quiero centrar su atención es en identificar como cristiano dos cosas en tu vida. Primero, en cuál Dios cree, uno verdadero o uno falso. Y la segunda, que es la que analizaremos hoy, ¿estás creyendo en Dios o le estás creyendo a Dios? ¿Conoces la diferencia? ¿Sabes aplicarla correctamente? ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? No te olvides de compartir este video con tus familiares y amigos. Recuerda que la mezquindad con la palabra de Dios solo beneficia a tu adversario, el diablo. Y si aún no te has suscrito al canal, es buen momento para hacerlo. Hoy vamos a entrar en el tema sin caer en el asunto de si el Dios a quien le sirven los cristianos es el Dios verdadero. Al menos no lo haremos en este video. Ya he hablado de ello en otros videos y estoy aún dispuesto a realizar los que hagan falta. Pero el tema de hoy va dirigido básicamente a los cristianos. Los cristianos tenemos y debemos tener la plena seguridad de que le servimos al Dios Altísimo, al único y verdadero Dios, Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, de nuestro Señor Jesucristo, el único que ha hecho por todos los siglos señales, prodigios y maravillas, y que todas las cosas que en su presencia quiso revelar a su pueblo muchos años y siglos antes de que se cumpliesen, todas esas cosas se han cumplido a cabalidad. Hechos capítulo 3, versículo 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Todas las profecías que fueron en torno a Cristo se cumplieron, y las que faltan por cumplirse se van a cumplir, porque nuestro Dios es un Dios fiel y verdadero. Pero los cristianos debemos ser responsables en conocer a ese Dios según la sana doctrina. La Biblia declara, y los cristianos creemos, que Dios es uno. Por supuesto que sí, pero como ya les hablé, todos creen en Dios, aún los no cristianos creen en un Dios. La Biblia también declara en Santiago capítulo 2 versículo 19 que los demonios creen. Dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Este versículo bíblico me enseñó que lo más importante no es creer que Dios es uno y que lo hay, porque ¿qué provecho tendrá el saber eso para la vida y el futuro
porvenir de los demonios. Porque ellos no solo saben que es uno, sino también saben que lo hay. Y para ellos no está buena la cosa para el futuro. ¿Qué dejaremos para los autodeclarados ateos, agnósticos y todas esas pasofias definiciones que lo niegan? Ahora bien, eso me llevó a ir estudiando, analizando y discerniendo espiritualmente la diferencia que existe entre creer en Dios y creerle a Dios. A simple vista pareciera ser lo mismo, pero el versículo 19 del capítulo 2 de Santiago me deja claro que la cosa no es así. Eso me recuerda a lo que dijo un facilitador en un curso de proyectos en el que participé. El facilitador decía que en un desayuno de huevos con tocino, la gallina había participado, pero el cerdo se había comprometido. De igual manera sucede en la vida espiritual del hombre. Satanás ha participado, tanto personalmente como por medio del uso de falsos profetas, predicadores y redentores en todo el mundo. Pero el único que realmente se comprometió con nuestra salvación fue nuestro Señor Jesucristo. Eso no debemos olvidarlo nunca. Pero aterricemos la idea que les quiero dejar definida hoy. Cristo no solo creyó en Dios, Cristo le creyó a Dios que éste le resucitaría luego del tercer día, muy a pesar de que por 3 ocasiones solicitó fuese quitada la copa. Pero aclaro, en las 3 oportunidades también declaró que se hiciese la voluntad de Dios y no la de Él. Pudiera parecerles que les estoy haciendo dar vueltas en círculo, pero no es así. Veamos un ejemplo con una típica oración cristiana presentada de 2 maneras. Asumamos que hipotéticamente son 2 personas diferentes. En la primera, el cristiano creyente ora: Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te pido, te ruego o te imploro que me sanes de esta enfermedad y te doy gracias porque sé que ya me has oído. Acá todo parece estar en orden, pero realmente está sucediendo que esta persona solo está creyendo en Dios. Miremos cómo oraría alguien que le está creyendo a Dios. Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te doy gracias porque aunque tengo los síntomas de esta enfermedad en mi cuerpo, yo sé que estoy sano por las llagas de Cristo, porque Él ya pagó por todos mis pecados, enfermedades y dolencias. Así que en el nombre de Cristo le hablo a este cuerpo, a estos síntomas y a esa enfermedad para que se sujeten a la palabra de Dios y se manifieste en mí solo lo que Dios dice que yo soy, y que toda esta apariencia de enfermedad se vaya de mí ahora. Como dice mi hermano Jackson, nadie puede creer más allá de lo que conoce. Para creerle a Dios apropiadamente debemos conocer su palabra a profundidad, analizarla, rumiarla, escudriñarla, sin ningún tipo de sesgo religioso, dividiendo correctamente la palabra de Dios según el Padre la dictó. Los deportistas de alto rendimiento pasan el día entero entrenando con todo su empeño y esfuerzo, involucrando en ello todo. No lo hacen el día de la prueba momentos antes, lo hacen con muchísima anticipación y dependiendo de la disciplina deportiva, analizan y planifican estrategias de ataque o defensa. Pero en el mundo espiritual, la mayoría de los cristianos nos enfrentamos a las pruebas sin haber realizado entrenamiento previo. ¿Por qué? Pues simple, porque no dedicamos el tiempo necesario y suficiente al estudio de la palabra de Dios. He visto casos como, por ejemplo, personas que casi ni leen las escrituras y pretenden hacer milagros de sanidad o de cualquier otro tipo, sin entender o discernir todo lo que se mueve detrás de los milagros y de las sanidades. Luego andan frustrados, decepcionados y malhumorados contra Dios porque no se manifestó el resultado esperado. En el fútbol, por ejemplo, no hacen cobrar penales a cualquiera. El entrenador selecciona los más capaces. ¿Con base a qué? Con base a los resultados que han demostrado en las prácticas. Hay más probabilidades de éxito allí que si colocan a patear a uno que apenas está conociendo la pelota.
Es como el caso del joven que se presentó en la plaza a orar para que lloviese porque había una sequía terrible y todos se habían puesto de acuerdo a ir a orar. El único que fue con impermeable y paraguas fue ese joven, pues él con su acto, aún sin abrir la boca, ya había demostrado que él sí le estaba creyendo a Dios y su poder. El resto solo estaba creyendo en Dios. Recuerda, en la medida en que el cristiano va internalizando la palabra de Dios correctamente dividida, meditando día y noche en ella, en esa misma medida se va desarrollando sus dones espirituales, porque esa es también una manera de orar. La vida de oración es la práctica principal del cristiano que fortifica y edifica su espíritu. En la medida en que vamos analizando las cosas de Dios y conociendo nuestros derechos, poderes, autoridad, etc. en Cristo Jesús, en esa misma medida seremos infrangibles en la creencia y fortalecidos en la fe con la cual podremos mover montañas. Para tener una vida de plenitud en Cristo es necesario renovar nuestra mente, por lo que te invito a ir migrando de creer en Dios a creerle a Dios como corresponde al cristiano. Dios te bendiga.